Hola, buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos en una conexión más a través de este Facebook Live. Hoy tenemos muchas cosas que comentarles, sobre todo temas de coyuntura que deben ustedes también tener muchas inquietudes de qué es lo que ha pasado, especialmente en la Asamblea Nacional. El programa de hoy les voy a comentar un poco. Este programa va a estar destinado a la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y también quería contarles de paso sobre un tema importantísimo en el que seguimos todavía muy preocupados porque falta transparencia, falta información, falta responsabilidad de parte de las autoridades involucradas en el manejo del conflicto de la frontera norte. En ese sentido, el día de ayer en la Asamblea Nacional, ayer miércoles en la Asamblea Nacional, se definió al fin la comparecencia de los exministros del Interior, el exministro de Defensa y del actual canciller de la República. Recordemos ya la semana pasada que tuvimos nuestro encuentro de Facebook Live, yo les recordaba que ya después de una aprobación de la resolución del Pleno de la Asamblea de convocar a los ministros en 10 días posteriores, se esperó que pase más de 28 días para la convocatoria. El día de ayer se dio la comparecencia. Realmente lamentamos que la explicación que dieron los dos exministros, el del Interior y el de Defensa, realmente dejó con muchas dudas, con muchos vacíos. No fue transparentada. Aquí quiero aclarar, y lo pusimos en redes sociales también para que todos ustedes lo sepan, la sesión de ayer tenía que ser una sesión pública, con cobertura de medios y con cobertura de los medios legislativos para que pueda llegar en vivo a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está preocupada del accionar del gobierno nacional, que puso además en peligro no solo la soberanía de nuestro país, sino la inseguridad de 16 millones de ecuatorianos con el mal manejo que se hizo en la frontera norte. Ayer, una asambleísta de la bancada morenista presentó como moción al Pleno que sea una comisión, una sesión de carácter reservado, es decir, sin cobertura, sin nada. Y lo peor de haberle nombrado sesión reservada es que la información que dieron los ministros no puede ser utilizada hacia afuera. Por lo tanto, mucha desinformación, que además fue básica, la que dieron los ministros, tampoco puede ser informada hacia afuera. La bancada de la Revolución Ciudadana, por supuesto, nos opusimos a esa votación. Fueron los únicos votos en contra que tuvimos en la Asamblea, porque nosotros queríamos que esa sesión sea pública. Sin embargo, en una alianza en la que ya estamos acostumbrados entre morenistas y partidos de la derecha, decidieron declararla reservada. En la sesión también solo hubo la comparecencia de los dos exministros. La canciller no compareció, a pesar de que la convocatoria fue hecha con bastantes días de anticipación. Ahí fue una crítica general de los asambleístas en el sentido de que lastimosamente, por andar cabildeando en algunos países votos para ganar un cargo en las Naciones Unidas, ha descuidado no solamente el manejo de la frontera, sino muchos otros temas. Obviamente el de frontera es el que más nos preocupa y el que tuvo la observación fuerte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Entonces, decirles que al final de las exposiciones, obviamente como dejaron muchas incertidumbres, muchos vacíos de la información, muchas dudas que incluso los familiares de las tres personas asesinadas en frontera nos la pidieron previo a la sesión del Pleno. Tuvimos una reunión reservada con los familiares en donde nos contaron todo lo que habían tenido que pasar durante este tiempo. Agradecemos, por supuesto, la confianza de los familiares de los asesinados y también nos comprometimos en apoyar a la transparencia de la información. Lastimosamente, siguieron muchas dudas. Al final de las comparecencias, la bancada de la Revolución Ciudadana hizo un anuncio público a través de los medios de comunicación en el que anunciamos que al haber dejado esas comparecencias, muchas inquietudes y la certeza de que los tres ministros, tanto el del Interior, el de Defensa, como la ministra de Relaciones Exteriores, han faltado el cumplimiento de sus funciones y competencias, la bancada de la Revolución Ciudadana iniciará el trámite de juicio político hacia las tres autoridades, hacia las tres representaciones, para que en el transcurso de ese juicio político, siguiendo el debido proceso, puedan ampliar la información que pueda ser solicitada.
Realmente qué pena tener que acudir a estos métodos que hubieran podido ser transparentados hacia el pueblo ecuatoriano y hacia los familiares de los asesinados y también a los familiares de la pareja secuestrada, de la que no hemos tenido ninguna información en las últimas semanas. De tal manera que esa irresponsabilidad tiene que recaer en este inicio de juicio político hacia las tres personas. Bueno, eso quería comentarles como parte de la coyuntura. Esto pasó el día de ayer en la Asamblea Nacional y decirles también que lamentamos que el día de ayer se confirmó además la desaparición de uno de los vehículos. No se sabe todavía cuántas son las personas que estaban en ese vehículo. Ha sido alertado también, tanto el día de ayer fue la desaparición de uno de los militares en frontera, pero el día de hoy acaban de confirmar que por un parte generado también desde las Fuerzas Armadas han identificado que es todo un vehículo que se ha perdido en las tareas de control de frontera. Todavía no han anunciado cuántos militares estaban al interior del vehículo, de tal manera que para nosotros eso también es sumamente preocupante porque se sigue evidenciando la falta del accionar del Ejecutivo y del Gobierno en los temas de frontera. Así que rechazamos tajantemente que mientras unos ministros estén preocupados en otras tareas, se haya descuidado tanto el manejo de la frontera y tengamos noticias lamentables como las que estamos comunicando en este momento. Bueno, eso quería comentarles. Ahora para entrar ya el tema de tratamiento de este Facebook Live sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aquí decirles que para nosotros ha sido muy importante entrar a este debate porque nos permite no solamente reivindicar todo lo que se hizo en la década del pueblo, en la Revolución Ciudadana, por el tema de la educación y especialmente de la educación superior. Los antecedentes que tuvimos en la Revolución Ciudadana no solamente dio prestigio a la universidad superior, sino que además teníamos un excelente programa de becas, la categorización de las universidades que sirvió primero para cerrar más de 14 universidades de garage que se dedicaban al negocio de la compra y venta de títulos, pero también para dar calidad educativa a la población universitaria, pero sobre todo a aquellos que no podían acceder libremente a la educación superior, porque la educación superior siempre estuvo directamente relacionada al negocio de la educación superior. En este país, como en muchos de América Latina y del mundo, la educación superior es para quienes tienen poder adquisitivo de entrar a las universidades y muchos otros que no han logrado. Lo han logrado a través de becas dadas por los gobiernos. En este caso, en nuestro país, los más conocidos, becas a Cuba, becas a Rusia, que eran las que daban la oportunidad para que muchos estudiantes puedan salir afuera a estudiar. En la época de la Revolución Ciudadana se avanzó muchísimo en eso y eso es lo que queremos comentarles ahora. Decirles que el Ecuador fue el país que más invirtió en becas de educación superior en América Latina respecto al PIB. Aquí tenemos nosotros un gráfico, como siempre, ya saben, información verificada y puesta al alcance de ustedes. Creo que ahí está la tabla. Aquí está el porcentaje de inversión de educación superior respecto al PIB. Aquí están todos los países, podemos ver la inversión del Estado ecuatoriano en educación superior es la más alta de América Latina. La más alta de América Latina, nos convertimos en el primer país en inversión en educación superior. Aumentó, por supuesto, en este sentido, el número de becas otorgadas, 83 veces más el número de becas otorgadas. Aquí tenemos otro gráfico para ver todo esto. ¿Cuál fue el aumento? Entre el 1995 y el 2006 teníamos 237 becados. 237 becados. Si es que nosotros podemos ver aquí qué pasó en la década 2007-2017, aumentamos a 20,000 becados realmente en nuestro país, convirtiéndonos además en el tercer país a nivel mundo, según per cápita, en el tercer país con mayor inversión en becas. En ese sentido, el acceso a becas no solamente permitió tener un mejor nivel de educación, sino apostarle realmente a que estudiantes, jóvenes brillantes, becas de excelencia, puedan tener capacitación especializada en las 50 mejores universidades del mundo. ¿Para qué? Para que ese talento retorne al país, para apostar al cambio de la matriz productiva y al cambio de la matriz cultural en el Ecuador. Eso se lo empezó a hacer muchos becados y han retornado al país.
y son parte justamente de ese cambio. ¿Por qué? Porque vienen no solamente con una mentalidad más abierta a las transformaciones, sino con el conocimiento en ramas y en materias y en profesiones que no había acceso aquí en el país. Y eso fue un salto significativo y indudable en la calidad educativa que hemos tenido, especialmente en nuestros docentes. Así que el acceso equitativo se ve reflejado en el 2016, 7 de cada 10 estudiantes fueron la primera generación de su familia en acceder a la educación superior. Incluso se hizo varios eventos con la primera generación de estos estudiantes en acceder a su título profesional. En el 2014, la probabilidad de entrar al sistema de educación fue 4 veces mayor. Todo eso fue la apuesta a la inversión, pero además, este dato es sumamente interesante. También el acceso de educación, aquí podemos ver una gráfica, como en temas de apuestas a profesionalización de pueblos y nacionalidades creció aceleradamente entre el 2012 y el 2016, llegando a 44.212 estudiantes en el 2016. Esa fue la apuesta también al cierre de brechas, no solamente entre las personas que tenían poder adquisitivo para acceder a una profesión, sino también a quienes tenían la calidad educativa y la excelencia, la apuesta, el querer estudiar. Este país, ¿cuál era la política de la educación superior y de las becas? Que en el Ecuador, todo estudiante que quería ser profesional, que quería apostarle para la profesión de calidad, no se quede sin tener acceso a esa profesión. Por eso es que se apostó a esto y se saldó también una de las deudas, o se empezó a saldar estas deudas, también con poner una gran importancia al ingreso universitario de pueblos y nacionalidades. A esto ni se diga también el tema de género, una gran apuesta por la participación de género. Primero, la gratuidad de la educación permitió, tanto en nivel primario y secundario, cerrar totalmente las brechas de ingreso en el sistema educativo entre hombres y mujeres. Eso fue un paso fundamental. ¿Por qué? Porque antes de la Revolución Ciudadana, cuando todos los padres y madres de familia tenían que pagar por la educación de sus hijos, cuando tenían que pagar aunque sea $25 al ingreso de la escuela, eso quería decir que en la zona rural o en las periferias, en los barrios periféricos de las ciudades, cuando una familia tenía 5, 6 o hasta 8 hijos y tenían que pagar un ingreso al sistema primario, lo que pasaba era que los hombres, los niños, eran los que eran enviados a las escuelas y las niñas se quedaban en los hogares. ¿Por qué? Porque algún rato se iban a casar. Entonces, ¿para qué invertir en educación si algún rato se iban a casar? Esa mentalidad fue transformada con la gratuidad de la educación. ¿Por qué? Porque lo que dijimos es nadie puede quedar fuera del sistema educativo y las niñas son un gran componente de igualdad y de equidad cuando ingresan al sistema educativo, porque el sistema educativo y la inversión en la educación es lo que permite tener herramientas para mejorar la condición de vida y para buscar alternativas de la salida de la pobreza. Cerrar las brechas de ingreso educativo entre niños, niñas y en educación secundaria fue un paso gigantesco, no solamente en reconocer esta equidad de género, sino en mecanismos para la salida de la pobreza. Similar asunto pasa en la educación superior. Llegamos nosotros en la década de la Revolución Ciudadana incluso a tener el 60% de la población de educación superior, de la población universitaria en el Ecuador, eran mujeres. Eso es apostar en dar realmente alternativas para que la sociedad empiece a transformar su matriz cultural. Por lo tanto, esa fue una apuesta real en la práctica de la transformación de nuestra sociedad. También el acceso a educación, aquí tenemos también la aceptación de cupos. Ahí es un poco lo que estábamos diciéndoles. Aquí está, 44.212 estudiantes en el 2016 de pueblos y nacionalidades que ingresaron a través del sistema ENES. Además, se descentralizó la educación. ¿Qué paso fundamental fue haber descentralizado la educación de Quito, Guayaquil y Cuenca? Eran los centros, y especialmente Quito y Guayaquil, eran los centros donde mayor inversión en la educación superior había. Mucha gente de provincias que no eran de esos centros económicos y educativos, se quedaban sin estudiar por el hecho que tenían que moverse de Zamora a Guayaquil o a Quito, pagando los otros gastos como hospedaje, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, era prácticamente muy limitado el acceso.
era inaccesible para la gran cantidad de población ecuatoriana cuando se tenía una educación superior concentrada. Se apostó a la descentralización de las universidades. Aquí está un gráfico también que queremos poner al alcance de todos ustedes. 11 extensiones universitarias alrededor del país, 22 carreras nuevas. Eso fue lo que permitió también una descentralización de la educación superior. Pero además recordemos que en el 2013, en el periodo donde tuve el altísimo honor de presidir la Asamblea Nacional, pudimos aprobar con la mayoría de asambleístas de la Revolución Ciudadana la creación de 4 nuevas universidades. Ya las conocemos, las sabemos, está Iquian en la Amazonía, está Yacha y la Ciudad del Conocimiento, está la UNAE, la Universidad de los Docentes, y también está la Universidad de las Artes en Guayaquil. Entonces, no solamente fortalecimos las extensiones universitarias, 22 nuevas carreras, 4 nuevas universidades, sino que eso permitió la descentralización de la educación superior también en el país. Estas solo son algunas de las cifras que ejemplifican el cambio de educación que tuvimos en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Algunos de los ejemplos. Sin duda, siempre habrá la posibilidad de mejorar no solamente la política pública, sino la normativa. Muchos defendían y defendíamos que era necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Habían muchos vacíos que teníamos que tratarlos al interior de la legislatura y muchas de esas reformas venían tratándose desde el periodo anterior de la Asamblea. En este periodo, quien ha hecho un gran trabajo en posesionar temas positivos, de avanzada, de progresividad de derechos en la educación superior, ha sido un compañero de nuestra bancada, el compañero Augusto Espinosa, exministro de Educación. Augusto ha tenido una posición absolutamente clara en todo lo que son los avances y las saldar, digamos, estos vacíos que tenía la Ley Orgánica de Educación Superior. En la presidencia de la Comisión de Educación, Augusto dio un gran impulso a esto y sobre todo se empezó a escuchar muchísimo a los sectores de la población, de la comunidad educativa universitaria. Lastimosamente, con la salida de Augusto de la presidencia de la Comisión de Educación, aunque él es miembro de esa comisión, se mermó, se paralizó un poco el tratamiento hasta que al fin tuvimos el texto. En ese texto, en realidad, tuvimos muchas observaciones, tanto Augusto como otros compañeros de la bancada, incluyéndome, hicimos nuestras intervenciones en el Pleno en el segundo debate, poniendo cuáles eran los nudos críticos que todavía veíamos nosotros en el tratamiento de las reformas. Muchos de ellos no eran invento de nosotros, sino que venían de ese tratamiento, pero además venían de las exigencias de los estudiantes. Aquí, decir con claridad, como lo dije el martes en el plenario, primero, felicitar la organización de los estudiantes universitarios, felicitar la participación crítica de las diferentes federaciones de estudiantes, tanto públicos como privados. Felicitar que el día martes tuvieron una movilización que les llevó hasta la Asamblea Nacional a dar su palabra, a poner su palabra. Ellos querían intervenir en el Pleno, querían que los asambleístas les escuchen cuál era su postura sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Lastimosamente, cuando llegaron a la Asamblea Nacional, como lo dijimos, no solo encontraron la puerta cerrada, sino también un bloqueo por parte de la Policía Nacional. No solo se negó su palabra en el Pleno de la Asamblea, sino se dejó de lado la propuesta. Ventajosamente pudimos acoger varias de las consignas que ellos dejaron desde las calles de ese día en nuestras intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al final, muchas de esas propuestas fueron acogidas en el texto final previo a la votación de las reformas a la Ley de Educación Superior. En ese sentido, también queríamos en este momento aclarar cuáles eran muchas de ellas, porque no hemos tenido el espacio, no lo hemos comunicado. Ayer tuvimos la comparecencia que les mencionaba de los exministros por el tema de frontera, no hemos comunicado oportunamente cuáles son esos temas que vienen desde los estudiantes y que fueron acogidos previo a la votación del texto de la Ley de Educación Superior. Entonces, queremos comentarles que se lograron algunos puntos. Primero, el sistema de cogobierno de las universidades. Esto no tiene que ser algo antojadizo, no puede ser por voluntad del rector o de las autoridades de las universidades. El cogobierno es un derecho producto de la lucha histórica de 100 años de los universitarios.
Esta lucha empezó justamente en Argentina, en la Universidad de Córdoba, y eso fue un hito para que en todos los países, al menos en los que creemos en absoluta participación y en la democratización de las instancias de decisión, que tienen que participar los estudiantes dentro del cogobierno. A esto estaba negado de inicio, y gracias a la presión de los estudiantes y a la propuesta de los estudiantes, el texto de ley acogió que exista desde un 25 hasta un 35%. La base es 25% y el tope es 35% de participación de estudiantes con voz y voto dentro del cogobierno. Ahí nosotros tuvimos algunos cruces de ideas y de argumentos con sectores de la oposición. Un asambleísta de oposición de la derecha, me refiero de la derecha ecuatoriana, que decía que pensar en esto de la participación de los estudiantes en los cogobiernos era una medida populista. Y como era una medida populista, había que desterrarla. O sea, no sirve, para eso es la participación de los estudiantes, que quede grabado esos discursos en la memoria de los estudiantes universitarios de este país. Mientras unos tachaban al cogobierno y a la participación de los estudiantes como una medida populista, nosotros lo dijimos con claridad, que rechazamos cualquier medida populista, porque no podemos fomentar un gobierno con una práctica populista. Y peor, hacer que regrese nuevamente a nuestro país una práctica populista. Pensar en la participación es pensar en la democracia, es pensar en la plena participación de los estudiantes en los espacios de toma de decisiones, y es pensar que esto también genera una participación política al interior de las universidades que permita realmente tener gobiernos, en este caso tripartitos, dentro de la gestión y de las decisiones de las universidades. Así que esto fue uno de los temas acogidos dentro del texto de ley, que era casi, bueno, uno de los temas principales que habían planteado. También se determinó que para mejorar y para avanzar con las políticas de igualdad de género, uno de los temas que se había planteado ya en la comisión, según los indicadores, era que la mayor parte de deserción de mujeres del sistema educativo superior era por no tener herramientas o facilidades para poder estudiar a la vez de tener hijos, o de ser madres solteras, o de ser estudiantes universitarias en periodo de embarazo, y luego lo que es el posparto, los cuidados de los primeros meses, y luego los meses que tengan que tener los niños cuidado especial hasta que las madres estén en las clases universitarias. Por lo tanto, otra cosa que se acogió es la exigencia de que todas las instituciones de educación superior tengan guarderías que puedan ayudar y sean una herramienta para facilitar la permanencia en las carreras y en la educación superior de las mujeres que han decidido y han tomado la decisión de ser madres y de tener a sus hijos. Así que estas son las unidades de bienestar o los espacios de cuidado y bienestar infantil que están reconocidas en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior. En cuanto a los institutos técnicos y conservatorios, una parte que nos gusta muchísimo a quienes venimos del sector de la cultura es justamente seguir reconociendo y seguir dando herramientas para que los gestores culturales puedan tener espacios reconocidos y espacios que sean reconocidos también a nivel, en el tercer nivel. Por lo tanto, esta propuesta que la hizo en el pleno de la Asamblea nuestra compañera Amapola Naranjo, que es compañera asambleísta por la provincia de Pichincha, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, fue también acogida, y es que sean reconocidos los conservatorios e institutos técnicos, sean reconocidos como enseñanza de tercer nivel. Así que eso también está reconocido dentro del texto de la Ley Orgánica de Educación Superior. Además, que recordar, y aquí también tenemos un dato muy interesante, qué es lo que se hizo en la Revolución con el tema de los institutos. En la década de la Revolución se invirtieron 261 millones de dólares para la educación técnica y tecnológica, y además creándose 34 infraestructuras propias para los institutos. Habiendo esta inversión ya generada en el país, era ilógico que en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior no se los considerara ya como parte de la enseñanza de tercer nivel. También se abogó para que se fortalezca el programa de becas. Mucho se ha dicho y mucho se ha rumorado sobre las becas.
Bueno, no solo rumor, sino que ha habido transformaciones reales. Por ejemplo, el reglamento de becas ha sido cambiado ya varias veces. Los estudiantes que están en el exterior, que ganaron sus becas mucho antes de que empiece el régimen actual y de que cambien las normas de las becas, hoy están muy preocupados porque las normas han cambiado y obviamente se convierten en condiciones adversas a la posibilidad de continuar con las becas que da el Estado ecuatoriano, que son las becas de excelencia. Esa es una preocupación real, además que ya nos han advertido en diferentes territorios, padres, madres, familiares de becarios, que hay serios problemas en el tema del sistema de becas, pero además también se nos ha alertado sobre la reducción del presupuesto de becas. Cuando yo les enseñaba el gráfico de todo lo que crecimos en becas, lo que permitió crecer además en beneficio para los jóvenes brillantes que tenemos, que no pueden ser desperdiciados de sus capacidades profesionales, cuando subimos hasta 20,000 estudiantes becarios, eso está en altísimo riesgo. Y la reducción del presupuesto tenemos que protegerlos como sociedad ecuatoriana. Por eso es que se abogó muchísimo para que esta ley respete el proceso de becas. Se consta el sistema de becas, ahora tenemos que fiscalizar a ver cómo se ejecuta este sistema de becas. ¿Para qué? Para que siga considerando el tema de brecha de acceso, es decir, no pueden ser becarios únicamente los que han estado en los mejores colegios o los colegios rimbombantes, de nombres rimbombantes, sino también quienes tienen la capacidad y que vienen de las instituciones públicas que han demostrado 1000 veces tener la absoluta capacidad de acceder a una beca por excelencia, sino también el acceso de pueblos y nacionalidades y el cierre de brecha de género dentro del acceso de becas. Hoy en la mañana el secretario de la CENESID, Augusto Barrera, anunció el lanzamiento de postulaciones para becas. Sin embargo, anunció que el presupuesto designado será únicamente de 3.8 millones y que eso significarían aproximadamente 300 becas. Sin duda es una cifra mucho menor a la que hemos anunciado y a la que hemos puesto a las... estamos poniendo también en este momento en las redes sociales para que ustedes tengan estas gráficas a la mano. Entre el 2007 y el 2016, como decíamos, se otorgaron 20,000 becas, es decir, un promedio de 2,000 becas anuales. Qué pena escuchar hoy al secretario de la CENESID, Augusto Barrera, anunciar con bombos y platillos que se darán 300 becas. Qué dolor realmente por las familias ecuatorianas y por aquellos estudiantes que apostaban y se han preparado para ganar y obtener una beca de excelencia. Ese es parte de los retrocesos que estamos viviendo con la nueva política del gobierno de Moreno, que sin duda alguna es una política que ya ha dado un giro absoluto hacia la derecha y que ha invisibilizado y dado la espalda a un proyecto progresista como el de la Revolución Ciudadana. Eso lo hemos advertido ya hace meses atrás, y que eso no nos quede duda y que no nos permita dudar de qué es el gobierno de Moreno ahora con este tipo de amenazas, especialmente a la educación y a la educación superior. La gratuidad fue uno de los ejes fundamentales, así que eso tenemos que defender. Otro tema sobre el Consejo de Regentes, que también era una observación que teníamos por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios Privados, de las universidades privadas. Esto era algo fundamental. ¿Qué pasaba sobre el Consejo de Regentes? Prácticamente el Consejo de Regentes era y se creaba como un consejo ultra plus, nuevamente de los grandes iluminados que tomaban decisiones por sobre el sistema de las universidades. Y tenían la facultad de nombrar de manera directa a los rectores en cada una de las universidades. Lo que se puso, si bien es cierto, no se pudo eliminar el Consejo de Regentes, que era la propuesta incluso, la que presenté en el pleno en ese día, lo que sí se puso es que no pueden nombrar a rectores de manera directa, tendrán que hacerse en base a una terna, y esa terna que tendrá que ser aprobado por el cogobierno también. Así que en ese sentido también dimos un paso importante para no dejar en este Consejo de Regentes que se acumule todas las decisiones importantes de las universidades. Así que bueno, un poco eso es lo que queríamos comentarles de las cosas que se ha cogido. Sin duda alguna hay varias más. El texto de ley pasó en este momento al colegislador, que es el Ejecutivo, para ver las observaciones que se traducirán luego en un posible veto. Veamos qué es lo que presenta el Ejecutivo, es decir, todavía no es una norma que entre en vigencia. También aclaramos cuál es el procedimiento de toda norma. La aprueba el Pleno de la Asamblea Nacional, pasa a observaciones del colegislador, vuelve a la Asamblea Nacional, es analizado y solamente el momento en el que se vote sobre las observaciones del veto
En ese momento se cierra el tratamiento de ley y recién ahí pasa a registro oficial para entrar en vigencia. Entonces, esto es algo que queremos aclarar también y pedirles a los estudiantes, pedirles a las federaciones, pedirles a la comunidad universitaria que esté muy pendiente también de las observaciones que presente el Ejecutivo sobre las reformas a la ley orgánica de educación superior. Perdón. En ese sentido, cerramos esto. Obviamente, siempre vamos a estar pendientes de cualquier observación, de cualquier propuesta que se presente por parte especialmente de los estudiantes universitarios y como lo dije y lo vuelvo a repetir, felicitaciones por el nivel de organización, felicitaciones por la decisión de movilizarse. Y en este momento, la movilización se convierte en un factor fundamental de defensa de los derechos adquiridos y de plantear todo lo que vaya en progresividad de esos derechos, especialmente cuando estamos hablando de la educación. Nos han llegado varios mensajes en el transcurso de estos minutos, varios mensajes a los que queremos hacer referencia. Muchos de ellos, y aquí en uno de los mensajes también me han preguntado que qué pensamos sobre la designación del nuevo ministro de Finanzas del gobierno de Moreno. Yo puse en un tuit algo que quiero repetirlo porque lo compartimos con la noticia de la designación del ministro de Finanzas. Y decía, bueno, hemos pasado meses denunciando un montón de cosas que están pasando en el gobierno y las decisiones del presidente Moreno. Tenemos presencia militar en frontera, se ha firmado un acuerdo ya de cooperación con la DEA, se regresó nuevamente a ver el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como una opción comercial en el país, se derogó la ley de plusvalía, se retornó nuevamente a la flexibilización laboral a través de las modalidades de nuevos contratos de trabajo impulsado por el ministro de Trabajo, obviamente. No hay una sola muestra de cumplimiento del plan de gobierno ganador en las urnas. Las designaciones del gabinete han sido totalmente evidentes hacia los acuerdos políticos del gobierno de Moreno con sectores de la derecha. Entonces yo decía, después de todo esto, ¿es en serio que nos sorprende la designación del ministro de Finanzas? Perdón, pero lo único que hace es ratificar la línea de derecha, la derechización del gobierno de Moreno, y que eso quede claro y que eso no dé dudas. A eso representa la designación de los miembros de su gabinete. A eso representa la designación del ministro de Finanzas. Con dolor sí, con preocupación, y aquí hay que hacer un llamado muy especial a los sectores sociales para ver cuáles son las políticas y cuál es el plan económico que presenta el gobierno de Moreno. A un año de gestión, no tenemos rumbo del manejo económico, hay una incertidumbre dentro del manejo económico, productivo, social del país, y el tema de la economía es preocupante con un barril de $70, de un barril de petróleo de $70. Eso es lo que no nos podemos explicar, dónde está yendo la plata del petróleo cuando no se está reactivando la economía, cuando no hay obra pública, cuando hay paralización y cuando hay recortes en el sistema público. Por lo tanto, también eso es un llamado para estar muy pendientes de cuál va a ser el plan ahora que presente el nuevo ministro de Finanzas. Así que vamos a saludar, como siempre, agradecer a muchos de nuestros compañeros que se conectan en este espacio. Un saludo muy especial a Patricio Jiménez desde Machala. Un abrazo fuerte también, querido Patricio. Saludos desde New Jersey. Adrián Ruperto, muchas gracias. Hasta la victoria siempre, eso siempre, compañeros. Y un abrazo fuerte a nuestros migrantes. Decirles que también nos estamos organizando. Ya vamos a dar una cuña de lo que está pasando también en el proceso de recolección de firmas. Gracias a todos nuestros migrantes y especialmente un abrazo muy fuerte a nuestros migrantes de la circunscripción territorial del exterior de Estados Unidos y Canadá. Soy becario retornado, a mucho orgullo, Oliver Tobar. Gracias, Oliver. Sé que hay muchas cosas que todavía faltan por hacer, pero gracias por ser uno de aquellos que apostó por su profesionalización y que, por supuesto, no podía faltar ahí el espaldarazo de una política de Estado como es el deber del Estado ecuatoriano. Así que, bueno, producto de la Revolución Ciudadana y un llamado a todos los a los becarios que están fuera y a los becarios retornados, a cuidar muchísimo el sistema de educación superior y el sistema de becas. Un saludo también desde Rocafuerte, muchas gracias a José Luis Rodríguez, un abrazo muy fuerte, José Luis. Desde Quito, Sandra Rodríguez, gracias desde nuestra capital. Angie Vaca, saludos desde Ambato. Muchas gracias a nuestra querida tierra de Ambato. Bueno, esos son algunos de los mensajes que queríamos compartir con ustedes y, bueno, decirles que, bueno,
Quizás Pati Núñez también está desde Ambato. Andrés Salas, a recuperar la patria. Para eso nos preparamos y para eso nos organizamos. Y en ese sentido también. Saludos desde Miami, dice también Víctor Cárdenas. Muchas gracias, compañeros, por esos saludos. Bueno, decirles que en el proceso de Revolución Ciudadana, como ustedes saben, el pasado 5 de mayo hicimos ya el lanzamiento de Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana y empezamos con todo lo que es el proceso de recolección de firmas, gracias a todos los equipos de voluntarios que se están movilizando en todo el territorio ecuatoriano, a nivel de parroquias, de barrios, cantones, provincias. Muchas gracias, porque realmente ha sido motivante ver cómo la gente, no solamente los militantes, sino los ciudadanos y ciudadanas indignados por lo que está pasando en el país, están acudiendo a la firma para esta nueva organización política que, por supuesto, es la continuación y lo que busca la continuación del proceso de la Revolución Ciudadana. ¿Nos ha tocado duro? Sí. Todavía las cosas no son fáciles, seguimos con un bloqueo, no solamente mediático, sino político, pero vamos con Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Así que recordemos que toda la información la estamos circulando a través de redes oficiales. En las redes vamos a poner, obviamente ahí tenemos nuestra cuenta Facebook, que es Ecuador RC, Revolución Ciudadana, aquí está, en Facebook, Ecuador Revolución, y en Twitter, @Ecuador RC. Ahí hibrida la pantalla un poco, pero bueno, ahí está. En redes sociales oficiales podemos encontrarnos en Facebook, Ecuador Revolución, y en Twitter, @Ecuador RC. Esas son las páginas oficiales, toda la información oficial circula a través de esas páginas, así que ahí estamos también publicando en qué provincias, qué lugares de provincias, cuáles son las sedes para la recolección de firmas, números de teléfonos de los responsables por provincias de la recolección de firmas. Me imagino que esos teléfonos estarán sonando como locos porque ya empezamos a promocionarlos en las redes sociales, pero que nadie que quiera ser parte de este nuevo momento de la Revolución Ciudadana se quede fuera. Todas y todos invitados, hoy más que nunca, a organizarnos para defender la patria. Como dice Cristina, volveremos y seremos mejores. Así que vamos con fuerza, compañeras y compañeros, a organizarnos, a seguirnos organizando. Este momento de recolección de firmas solamente es una partecita, recordémoslo siempre. Importante, por supuesto, pero lo más importante es continuar el proceso de organización de base, organización en los barrios, organización en parroquia, la organización social. Eso es lo que va a permitir poner un alto a la política neoliberal implementada por el gobierno de Moreno. Así que todos organizarnos por la defensa de nuestros derechos, a recuperar y a proyectarnos, a mirar siempre hacia adelante, a mirar siempre hacia ese futuro en el que queremos construir una patria mejor para nuestras hijas, para nuestros hijos y las futuras generaciones. Como siempre, ya me voy pasando algunos minutitos de más, pero bueno, les quiero agradecer por acompañarnos cada semana en estos espacios de Facebook Live. La próxima semana nos vemos con otros temas importantes. Seguro los mensajes ya los vamos recogiendo, inquietudes que nos van dejando sus mensajes para contestarlos en el próximo Facebook Live. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes, y ya saben, pendientes de las redes sociales, que ahora es nuestro espacio para comunicarles qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la organización política. Un abrazo fuerte, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana.